¿Estás sordo? Te hice una pregunta, idiota. La voz rasgó la bruma que aún me embargaba. Un sobresalto que por un instante eclipsó el hambre que me atenazaba el estómago y el frío fantasmal de una oscuridad sepulcral. Por un momento, no supe dónde estaba, solo que el peso aplastante de la desesperación absoluta, inexplicablemente, había desaparecido. Entonces, abrí los ojos de golpe, la claridad regresó con una fuerza brutal, y lo primero que vi fue su rostro. Serafina, más joven, sí, la suave curva de su mandíbula aún conservaba la inocencia de la juventud. Pero sus ojos, incluso entonces, tenían un dejo de arrogancia que me heló la sangre. No era un sueño. Esto era real. Y toda la angustia reprimida, la traición, la muerte lenta y agonizante que ella había orquestado en mi vida pasada, explotó dentro de mí. Antes de que pudiera pensar, antes de que la lógica pudiera intervenir, mi mano se extendió rápidamente. La sonora bofetada resonó como un disparo en el pasillo, por lo demás silencioso, un sonido nítido y seco que rasgó el aire y dejó una huella punzante no solo en su mejilla, sino en lo más profundo de mi alma atormentada. Serafina me miró con los ojos muy abiertos, llevándose la mano a la mejilla enrojecida, con un destello de sorpresa e incredulidad en el rostro. Ni siquiera había asimilado lo sucedido cuando un grito furioso estalló a nuestro lado. ¿Qué demonios, Asher? ¿Estás loco? Te llamé y no respondiste. ¿Y luego vas y golpeas a Serafina? ¿Acaso quieres morir? Leo, el chico más popular de la escuela, el amante secreto de Serafina y el causante de todo mi sufrimiento. Se abalanzó sobre mí, empujándome violentamente y haciéndome caer al suelo. Corrió hacia Serafina, la acarició con ternura y su rostro reflejaba preocupación. Serafina, ¿estás bien? Te dije que tu hermano adoptivo tenía problemas, pero no me creíste. Ahora incluso te pega. Probablemente aún no ha aprendido la lección. Me miró con furia, levantando el pie para patearme, pero años viviendo en la calle habían aguzado mis reflejos. Esquivé el golpe. Al instante siguiente, un rugido primigenio brotó de mi garganta. Toda la rabia, la indignidad, la humillación absoluta de mi vida anterior me invadieron. Era un animal acorralado, una bestia desatada. Agarré a Leo por su costoso cabello, estrellándole la cabeza contra el suelo, mientras una ráfaga de puñetazos salvajes y desesperados caía sobre él. ¡Malditos! Ustedes dos, Serafina y yo. Me hiciste la vida imposible. Todo por tu culpa. Para cuando Serafina se recuperó lo suficiente para intervenir, ya tenía a Leo inmovilizado, con sangre que le corría por la comisura de los labios. Me apartó bruscamente, ayudándolo a levantarse con cuidado, con las manos temblorosas. Fue entonces cuando sentí un dolor punzante en la mano, como si me la hubiera quemado. Miré mis nudillos, en carne viva y palpitantes. Entonces observé la escena a mi alrededor, sus impecables uniformes escolares, el familiar pasillo de la escuela. Era real. Había regresado. Volvamos al preciso instante en que acababan de iniciar su relación ilícita y secreta. Serafina y Leo, apoyados el uno en el otro, me miraron con una mezcla de miedo y furia. Me incorporé lentamente, con una sonrisa fría y amarga torcida en los labios. Mis uñas se clavaron en mis palmas, sin apenas percibir el leve calor de la sangre. El dolor no era nada comparado con lo que me habían infligido. Leo, el heredero de una familia adinerada, había sido agredido públicamente por mí, una simple niña de acogida. La escuela no podía ignorarlo. Llamaron inmediatamente a mis padres adoptivos, el señor y la señora Vance. Él me atacó así. Leo me señaló acusadoramente con el dedo, tenía la cara ya vendada y el ojo morado. Habló con furia indignada, alguien con semejantes tendencias violentas no puede permanecer en esta escuela. El señor Sterling, padre de Leo, un hombre conocido por su estricta educación, tenía un semblante amenazador, su rostro ensombrecido por la ira ante la difícil situación de su hijo. Serafina dio un paso al frente, haciendo una leve reverencia a los señores Sterling. Su voz denotaba disculpa, pero aún así intentaba protegerme. Tío Sterling, tía Sterling, lo siento mucho. Es mi culpa por no haber cuidado mejor a mi hermano adoptivo, lo que provocó que Leo resultara herido. Se volvió hacia mí, con una mirada compleja y una voz baja pero firme. Asher se disculpó con Leo de inmediato.
Pero yo simplemente alcé la cabeza, sosteniendo su mirada sin rastro de temor, con los labios sellados. En mi vida anterior, la primera vez que los sorprendí abrazándose detrás de la escuela, simplemente les recordé que fueran discretos. Leo, avergonzado, me dio un puñetazo en la cara, dejándome la boca ensangrentada. Serafina se quedó mirando con frialdad. El colegio solo le dio a Leo una advertencia superficial. Cuando me quejé a Serafina en casa, frunció el ceño y me dijo: Asher, aléjate de Leo de ahora en adelante. Es heredero de los Sterling, no podemos permitirnos ofenderlo. ¿No pueden comportarse? Más tarde, los encontré de nuevo en un lugar más apartado, besándose. Oí a Leo preguntar sin aliento: ese molesto hermano adoptivo tuyo no deja de interrumpirnos. ¿No es insoportable? La voz de Serafina, cargada de irritación y desdén, respondió: ignóralo, es solo alguien que mis padres recogieron por capricho. Ese recuerdo me reafirmó en mi determinación. Abrí la boca, fingiendo inocencia en la voz. La vi acorralada por un chico y pensé que la estaban acosando, así que corrí a ayudarla. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el aire, observando los sutiles cambios en las expresiones del adulto. Leo palideció e intentó interrumpirme. Asher, no digas tonterías. Pero lo ignoré y seguí hablando. No sabía que ustedes dos estaban teniendo intimidad. Pensé que mi hermana adoptiva estaba en problemas, así que intervine. No me di cuenta de que estaba interrumpiendo algo. Entonces Leo se enfadó, me empujó y empezó a gritarme insultos. Si no me crees, mira las cámaras de vigilancia. Ahí se verá quién empezó y quién insultó a quién primero. Mis palabras dieron en el blanco. El rostro de Leo palideció por completo, sus labios temblaban mientras miraba a su padre. El señor Sterling, conocido por su estricta disciplina, detestaba que su hijo se viera envuelto en semejantes escándalos durante años académicos cruciales. Lo arreglaremos en casa, rugió, prácticamente arrastrando a Leo fuera del despacho del director. Asintió brevemente con la cabeza a mis padres adoptivos y al director antes de marcharse, con el rostro ensombrecido. La señora Sterling, avergonzada, los siguió apresuradamente, lanzándonos una mirada compleja a Serafina y a mí. La situación había cambiado. Ahora le tocaba a Serafina enfrentarse al interrogatorio de nuestros padres adoptivos. El rostro de mi padre adoptivo era sombrío, su voz denotaba decepción. Serafina, ¿qué te pasa? ¿No me prometiste que no tendrías una relación antes de graduarte de la preparatoria? ¿Y es cierto lo que dijo Asher? Serafina se mordió el labio, con los ojos llenos de lágrimas, fingiendo fragilidad como una flor marchita. Intentó explicar: papá, mamá, no es así. Asher simplemente nos malinterpretó a Leo y a mí. Mi madre adoptiva suspiró suavemente, tomando la mano de Serafina. Bien, hablemos de esto cuando lleguemos a casa. De vuelta en casa, Serafina y yo estábamos en la sala, escuchando la reprimenda de nuestro padre adoptivo. A mí me regañaba por pelearme, a ella por mentir y por haber tenido una relación prematura. Una vez juró priorizar sus estudios para, algún día, ayudar a nuestros padres adoptivos con el negocio familiar. Al enterarse de su relación secreta con el chico más popular del colegio, mi padre adoptivo se puso furioso. Si no quedas entre los 3 primeros de tu clase este mes, te congelaré todas las notas y te mandaré a un internado femenino en el extranjero. Era un ultimátum. Mi madre adoptiva, aunque afligida por su hija, sabía que su marido estaba furioso. Con dulzura, instó a Serafina a aceptar. El rostro de Serafina palideció, pero se mordió el labio y asintió. Padre, no te preocupes, seguro que quedo entre los 3 primeros. Mientras tanto, a un lado, una sutil y fría sonrisa se dibujaba en mis labios, invisible para todos. ¿Quedo entre los 3 primeros? Lo dudo mucho. Toda la suerte que tuviste, te la presto, Serafina. Tras ser acogida por la familia Vance, la vida de Serafina no fue tan fácil como la gente de fuera imaginaba. Mi padre adoptivo era increíblemente estricto, no solo exigía un excelente rendimiento académico, sino que también esperaba que aprendiera los entresijos del negocio familiar, preparándola como heredera. Pero Serafina, al provenir de un orfanato, carecía de la base académica de quienes se criaban con una educación de élite desde la infancia. Sin la fortuna de la carpa de la suerte que le había prestado,
¿Cómo habría podido destacar fácilmente en todas las materias, incluso ganar concursos? En mi vida anterior, la había visto a menudo estudiando hasta altas horas de la noche, frustrada por problemas difíciles. Me acercaba con torpeza, le daba unas palmaditas suaves en la espalda y la consolaba. No te preocupes, hermana. Mientras Asher esté contigo, seguro que te irás recuperando. Nadie sabía que, con solo mi contacto físico intencional y mi sincero deseo de ayudar, podía transmitir sutilmente a los demás lo que yo sentía como buena fortuna o claridad mental. Este secreto nunca se lo había contado a Serafina. Temía que saber la verdad hiriera su orgullo. Ella simplemente había aceptado toda la buena fortuna, creyendo que era fruto de su propio talento y esfuerzo. Ahora que no te apoyo, veamos cómo logras quedar entre los 3 primeros. La noticia de que había golpeado a Leo se extendió rápidamente por toda la escuela. Incluso la historia de su beso con Serafina se convirtió en un chisme candente. Al día siguiente en la escuela, los ojos de Leo ardían de odio, como si quisiera destrozarme. Sostuve su mirada sin miedo, firme, tal vez aún atormentada por la paliza del día anterior. Me miró con furia un par de veces antes de marcharse, sin atreverse a provocarme más. Oí que su padre lo había reprendido severamente. Le había reducido drásticamente la paga y le había advertido que si volvía a causar problemas, lo enviarían a una academia militar. El rendimiento académico de Leo nunca había sido sobresaliente. Algunas de sus asignaturas eran muy deficientes. En mi vida anterior, Serafina le había dado clases particulares en secreto, incluso encontrando maneras de pasarle las respuestas en los exámenes, lo que le permitía obtener notas apenas aceptables. Pero esta vez, la propia Serafina estaba desbordada, con poca energía mental para preocuparse por él. En clase, Serafina y Leo intercambiaban miradas coquetas de vez en cuando, algo que los profesores pillaban a menudo. Un día, un profesor perdió la paciencia y lanzó una tiza que impactó directamente en el pupitre de Serafina. Serafina, Leo, presten atención en clase. Este es un año crucial. No importa la riqueza de sus familias, si no estudian con seriedad, no tendrán futuro. Serafina, confiando en su excelente expediente académico, discutió desafiante con el profesor. Aunque no preste atención, puedo sacar buenas notas en los exámenes. El profesor, visiblemente enfadado, se quedó sin palabras. Al ver la actitud arrogante, casi infantil, de Serafina, no entendía por qué había estado tan enamorado de ella en mi vida anterior, creyendo siempre que era perfecta. A partir de entonces, dejé de preocuparme por sus asuntos y me sumergí de lleno en mis estudios. Tenía que aprovechar cada minuto para asegurarme un futuro sólido. Esa noche, después de resolver un problema difícil de física y prepararme para descansar, oí ruidos en la sala. Me acerqué sigilosamente a la puerta, asomándome por una rendija. Mi padre adoptivo, vestido con ropa cómoda, estaba sentado en el sofá, con el rostro inexpresivo, observando cómo entraba Serafina, que desprendía un ligero olor a alcohol. ¿Por qué llegas tan tarde?, preguntó con voz inexpresiva. Serafina, algo tambaleante, esbozó una sonrisa conciliadora. Padre, acabamos de terminar los exámenes mensuales, así que mis compañeros y yo nos reunimos y jugamos un rato más tarde. Tonterías. Mi padre adoptivo golpeó la mesa de centro con la mano y su voz se volvió severa al instante. Este es un momento crucial para la preparación del examen de ingreso a la universidad. ¿Llegas tarde a casa todos los días? ¿Estás saliendo con ese chico tan guapo otra vez? Solo somos amigos, estamos en una reunión de la clase. Por favor, padre, no lo menciones más. Con mis habilidades, los exámenes de ingreso a la universidad no serán un problema. Tranquilo, Serafina aún no comprendía la gravedad de la situación, confiada en su suerte y capacidad, y no había notado nada extraño, porque aún persistía el efecto residual de la suerte que le había prestado. Su influencia no se desvaneció de inmediato. Se fue agotando lentamente, como la arena en un reloj de arena. Las ventajas que una vez tuvo desaparecerían gradualmente. Mi padre adoptivo resopló con frialdad. Espero que no me decepciones. Si tuvieras la mitad de la dedicación y el esfuerzo de Asher, no tendría que preocuparme así. En ese momento, mi madre adoptiva, al oír el alboroto, también salió de su habitación. Se apresuró a calmar a mi padre adoptivo y le dijo a Serafina, «Serafina, es tarde,
Mañana tienes clase y tienes que recoger los resultados de los exámenes. Ve a ducharte y a dormir un poco. Temía que la tensión entre padre e hija enfureciera aún más a su marido. Serafina, tras haber sido regañada repetidamente por su padre, también empezó a mostrarse taciturna. En mi vida anterior, siempre que Serafina tenía problemas, buscaba la manera de ayudarla a encubrirlos, incluso asumiendo toda la culpa y denunciando la situación por iniciativa propia. Como era mal estudiante y a menudo mentía para protegerla, mis padres adoptivos acabaron perdiendo la confianza en mí debido a las palabras hirientes de Serafina. Finalmente me echaron de casa. Anunciaron los resultados de los exámenes mensuales. Mi padre adoptivo se enfureció tanto que tiró su taza de té, haciéndola añicos contra el suelo. Señaló a Serafina, que permanecía con la cabeza gacha, y su voz tembló de indignación. Mira tus notas. Has bajado más de 20 puestos en la clase. Ni siquiera quedaste entre las 10 primeras. ¿Y qué pasó con tu promesa de estar entre las 3 primeras? ¿Acaso quieres hacerme enojar hasta la muerte? El desempeño de Serafina siempre había sido consistentemente entre las 3 primeras, a veces incluso primera. Esta vez, se desplomó, ni siquiera llegó al top 10. Se quedó inmóvil, con el rostro pálido como la muerte, incapaz de articular palabra. Mi madre adoptiva, al ver a su hija temblar, se sintió destrozada. Le dio unas palmaditas en la espalda a mi padre adoptivo para tranquilizarlo y luego le suplicó, cariño, cálmate. No la asustes. Es la primera vez que le va tan mal. Quizás últimamente ha estado bajo mucha presión y no ha podido rendir. Mi padre adoptivo, furioso, no podía articular palabra, solo jadeaba con fuerza, y su respiración entrecortada resonaba en la sala. Mi madre adoptiva le indicó de inmediato a la criada que trajera una escoba para recoger los pedazos rotos, y luego tomó la mano de Serafina, con dulzura, y la animó, Serafina, discúlpate rápidamente con tu padre. Dile que a partir de ahora estudiarás más y que seguro que te irá mejor el mes que viene. Pero mi padre adoptivo resopló con frialdad, aún furioso. ¿Presión? La veo claramente correteando con ese chico tan guapo, sin prestar atención a sus estudios. Por eso sus notas se desplomaron. Serafina pareció dolida. Alzó la cabeza, protestando desafiante. Solo somos amigos. No lo ataques siempre. Esta vez, no lo hice bien porque fui descuidado. No tiene nada que ver con nadie más. El mes que viene, sin duda estaré de nuevo entre los 3 primeros. Al oír esto, esbocé una sonrisa irónica, una sonrisa fría. Amigos normales, ¿eh? Sabía que dirías eso. Por eso, desde el principio, contraté a un detective privado para que tomara varias fotos íntimas de ella y Leo, fotos que parecían de amigos normales. A estas alturas, esas fotos ya deberían estar en el escritorio de mi padre adoptivo. Efectivamente, el rostro de mi padre adoptivo se ensombreció. Se levantó bruscamente, sacó un sobre de su escritorio, y sin mediar palabra, le arrojó el fajo de fotos a Serafina. Las imágenes se esparcieron por el suelo como nieve. Las fotos mostraban a Serafina y Leo abrazándose y besándose en un karaoke, bailando muy juntos en una discoteca con poca luz. Incluso había fotos de ellos entrando y saliendo juntos de un hotel y compartiendo una copa en un café una tarde. Cada foto era una prueba irrefutable de una relación íntima que iba mucho más allá de una simple amistad. Serafina estaba completamente destrozada, con el rostro pálido como la nieve. Miraba fijamente las fotos en el suelo, y todo su cuerpo empezó a temblar. Corrió a los pies de mi padre adoptivo, llorando y suplicando. Padre, por favor, déjame explicarte. No es así. Esas fotos deben ser falsas. Alguien está intentando hacerme daño a propósito. Debes creerme. Pero la voz de mi padre adoptivo era gélida. Me da igual si es verdad o mentira. Lo que me importa es tu actitud, tu engaño. Serafina, no solo te tengo a ti para cuidar. Asher, aunque es un niño de acogida, es serio y trabajador. Si no eres capaz de llevar las riendas del negocio familiar en el futuro, ni siquiera sueñes con la empresa. Sus palabras impactaron a Serafina como un rayo, dejándola completamente devastada. Cayó de rodillas, inclinando repetidamente la cabeza en señal de disculpa, llorando y jurando que jamás repetiría sus errores,
que estudiaría con ahínco. En cuanto a Leo, le había enviado una copia idéntica de esas fotos a su padre. Aguardaba con impaciencia el aprieto en el que se encontraría. Incluso revisé con detalle sus resultados de los exámenes mensuales, que lo situaban fuera del top 100 de toda la clase. Bueno, en cierto modo, eran la pareja perfecta. Sin embargo, mi propio rendimiento académico había mejorado muchísimo. Todas mis calificaciones fueron excelentes, y mi puntuación total me colocó entre los 10 mejores de la clase y entre los 30 mejores de todo el curso. Aunque aún lejos del grupo de los mejores, comparado con mis malas notas anteriores, fue un cambio radical. Tras anunciarse los resultados de los exámenes, la relación secreta de Serafina y Leo sufrió un duro golpe. En el colegio, prácticamente dejaron de interactuar en público. Serafina se sumergió en un régimen de estudio frenético, refugiándose en los libros a diario, intentando desesperadamente mejorar sus notas. Pero al verla fruncir el ceño cada vez más, con la ansiedad reflejada en su rostro, no pude evitar preguntarme cómo volvería a destacar solo con sus propias fuerzas, ahora que su suerte protectora se había esfumado. Después de clase, Leo, acompañado de otros chicos, me acorraló en un rincón apartado detrás del aula magna. Su mirada era feroz, su tono amenazante. «Asher, ¿fuiste tú? ¿Contrataste a alguien para que tomara esas fotos y se las enviara a mi padre y al tío Vance?» Enarqué una ceja, sorprendido de que hubiera acertado. Pero no me molesté en responder, simplemente ajusté las correas de mi mochila, con la intención de pasar de largo. «No sé de qué hablas. Hazte a un lado, no me bloquees el camino a casa. Tengo que estudiar». Estaba pensando en un problema de matemáticas difícil que no había resuelto antes. De camino, se me ocurrió una idea y tenía muchas ganas de volver para comprobarla. Lamentablemente, dada la situación, parecía imposible escapar pacíficamente hoy. ¿Intentando irte? Uf. Aunque no me hayas enviado esas fotos, llevo mucho tiempo harto de ti. Leo me bloqueó el paso con una sonrisa maliciosa. ¿Un parásito que vive a costa de la familia Vance como tú, con la osadía de pegarme? Los chicos a su lado se rieron entre dientes, con la mirada llena de desdén. Los examiné fríamente, memorizando sus rostros en silencio. Comenzaron a frotarse las manos, acercándose lentamente. Apreté los dientes, sujetando con fuerza el arma de defensa personal que llevaba oculta en la manga del uniforme. En mi vida anterior, me habían molido a palos aquí mismo, dejándome postrado en cama durante días. Esta vez, aunque tuviera que luchar, no iba a permitir que se salieran con la suya. Me arrinconaron una y otra vez contra la pared, sin escapatoria. Leo soltó una risa burlona y agitó la mano a modo de señal. Dale una lección que no olvidará. Justo cuando los dos chicos que estaban detrás de él se abalanzaron sobre él, mis ojos brillaron con una determinación implacable. Reí con frialdad. Leo, te arrepentirás de lo que estás haciendo hoy. Arrepentimiento. Se burló. Aunque se desplomaran los cielos, no podrían salvarte. Si hoy no te hago arrodillarte y suplicar, me cambiaré el nombre. Rugió y lo golpeó. Fingí pánico deliberadamente, esquivando ágilmente los primeros golpes, pero aún así recibí algunos. En cuanto los demás cargaron contra mí, no lo dudé. Activé la mini descargadora, presionándola con firmeza contra el brazo del tipo que intentaba agarrarme. Crujido. El sonido de la electricidad crepitó, seguido de un grito desgarrador. El niño se convulsionó y cayó al suelo. Como un animal acorralado, me volví hacia los demás, rugiendo furiosamente. ¡Vamos! ¡Todos! Venid a por mí. Hoy mismo. Si muero, arrastraré a algunos de vosotros conmigo. El olor acre del spray de pimienta que rocié se extendió, haciendo que los demás retrocedieran instintivamente unos pasos, con los ojos muy abiertos por el miedo. No desaproveché la oportunidad, empujé al chico que me bloqueaba el paso y me giré para correr. «Atrápenlo. Que no se escape», gritó Leo furioso. El grupo entero reaccionó de inmediato y me persiguió. Pero justo entonces, al doblar la esquina, vi una figura familiar. Era mi profesor de clase. Parecía haber oído el alboroto, pues frunció el ceño mientras se acercaba.
En cuanto vio a los alumnos persiguiéndose y peleando, gritó: «¿Qué hacéis, niños?». Los chicos que me perseguían se dispersaron como un enjambre, corriendo en dirección contraria. Me detuve, jadeando, e incliné la cabeza para agradecerle al profesor. Me revisó rápidamente, no vio heridas graves y suspiró aliviado. En ese preciso instante, notó que Serafina estaba de pie no muy lejos, con una expresión compleja. Parecía que acababa de llegar. Mi profesor de clase dijo: «Serafina, qué oportuno. Lleva a tu hermano adoptivo a casa y recuerda tener cuidado en el camino». Solo entonces me di cuenta de que Serafina había estado allí. Su rostro era sombrío, sus ojos como hielo mientras me miraba fijamente. Ella asintió al profesor con reticencia. «Sí, señor». Noté algo extraño en su comportamiento. Mientras aún intentaba comprender, sus siguientes palabras me hicieron reír a carcajadas. «Asher, qué atrevido eres. ¿Te atreves a meterte en una pelea, en plena escuela?». Casi no podía creer lo que oía. La miré fijamente, luego puse los ojos en blanco y solté una risa fría. «Hermana, ¿cuándo me viste pelear? ¿No me viste siendo perseguida y golpeada por un grupo entero? Eres mi hermana adoptiva, y en vez de preguntarme si estoy herida, me interrogas». El rostro de Serafina era gélido. Señaló el aparato que tenía en la mano. «Te vi con esto. Es una pistola eléctrica». Al verla tergiversar la verdad deliberadamente, poniéndose inequívocamente del lado de los demás, se me heló el corazón. Es cierto. Nunca fue mi hermana de verdad. Todo fue solo una ilusión mía. Levanté el aparato, con un tono sarcástico y distante. Ni siquiera puedo confiar en mi propia hermana, siempre se pone del lado de los demás. Llevo equipo de autodefensa. ¿Acaso eso no está permitido? El rostro de Serafina se ensombreció aún más, como si quisiera decir algo. Pero al final, solo apretó los labios, sin poder articular palabra. Añadí fríamente: y parece que ya no tengo familia. No tienes por qué preocuparte por mí a partir de ahora. Serafina, finalmente, no pudo contenerse y espetó en voz baja. ¿Intentas provocar problemas otra vez? Ante esto, ni siquiera me molesté en responder. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, soltando una risa amarga y autocrítica. En mi vida pasada, después de que Serafina se fuera a vivir con la familia Vance, su actitud cambió gradualmente. Siempre pensó que todo lo que hacía estaba mal, era problemático o causaba problemas. Siempre me regañaba y me reprimía desde una perspectiva externa, mientras yo, con todo mi corazón, pensaba en ella y la protegía. El resultado fue que, cuando estaba en mi peor momento, ella misma me empujó al abismo más profundo, y finalmente morí de hambre y frío como un fantasma solitario. El vídeo, que muestra a Leo liderando a un grupo que me atacó y mi posterior resistencia con la pistola eléctrica, fue editado misteriosamente y subido a internet, causando rápidamente gran revuelo. En el vídeo, se escucha claramente la declaración de Leo: «Este no es lugar para gentuza como ustedes», lo que desató de inmediato la ira de los internautas. La opinión pública estalló al instante. La gente estaba indignada por el persistente problema del acoso escolar. Indignada por los comentarios arrogantes y condescendientes de Leo, que dejaban al descubierto la vanidad y la discriminación de algunos niños privilegiados. Indignada porque se valía de la influencia de su familia para acosar a los alumnos más débiles. Indignada por tal abuso de poder, la escuela intentó silenciar a los medios, pero fue inútil. El incidente se extendió como la pólvora. Esto incluso llevó a muchos estudiantes que habían sufrido acoso por parte de Leo a denunciarlo, algunos de forma anónima, otros abiertamente, todos con el deseo de exponer sus fechorías pasadas. Los internautas exigieron pruebas y publicaron fotos de facturas médicas por las palizas que sufrió, e incluso grabaciones de audio y vídeos secretas de lo sucedido. Últimamente, Leo no ha ido al colegio. Probablemente estaba escondido en casa con su padre, devanándose los sesos para apagar el voraz incendio. En mi vida pasada, Leo sí que se había valido del poder y la posición de su familia. Además, era uno de los principales patrocinadores de la escuela, razón por la cual actuó con tanta desfachatez. Cuando surgían problemas, solo tenía que pagar para silenciar a la gente o recurrir a la mediación de la escuela para solucionarlos.
Las víctimas de acoso no tenían forma de obtener justicia. Pero esta vez no sería tan fácil. Gasté todo el dinero que había ganado escribiendo novelas web en los últimos años en contratar a varios grupos de medios para difundir este incidente. Quería que la noticia se extendiera lo máximo posible. El incidente aparecía constantemente en las listas de búsquedas más populares de diversas plataformas. Incluso la imagen del grupo Sterling se vio gravemente afectada. El precio de las acciones cayó durante varias sesiones consecutivas y muchos consumidores boicotearon sus productos. Entonces nosotros, los pobres, ¿no somos dignos de usar los productos de Sterling? Pues entonces, ya no los compraremos. Ese cuaderno roto que se vende a un precio exorbitante debe estar bañado en oro. Comentarios similares aparecían constantemente en Internet. Algunas marcas asociadas con Sterling Group también fueron criticadas por los internautas, quienes advirtieron que, si continuaban con su colaboración, también serían boicoteadas. Muchos socios optaron por guardar silencio o reevaluar los riesgos en secreto, sin atreverse a dar más pasos públicamente. Una noche, estaba estudiando hasta tarde. Justo cuando apagué la luz y me acosté, oí discusiones ahogadas y llantos silenciosos provenientes del jardín de abajo. Me acerqué sigilosamente a la ventana, corrí la cortina y vi a Leo encontrándose a escondidas con Serafina. En cuanto se vieron, él la abrazó con fuerza. Estaba tan emocionado que rompió a llorar. ¡Ay, Serafina! ¿Qué voy a hacer? Todo es culpa de ese maldito Asher. Tienes que ayudarme a darle una lección. ¡Ay! Mi padre está furioso. Incluso me amenaza con enviarme a una escuela militar en el extranjero. No quiero dejarte. No quiero ir a ese infierno. Su llanto, teñido de desesperación y miedo, se oía claramente en la quietud de la noche, aunque intentaba no alzar la voz. La luz de la luna iluminaba el rostro frío de Serafina. Vi claramente un destello de disgusto en sus ojos. Incluso, de vez en cuando, miraba con cautela hacia la habitación de nuestros padres adoptivos en el piso de arriba, temerosa de ser descubierta. Apartó bruscamente a Leo de su fuerte abrazo. Su voz, aunque molesta, seguía siendo baja. Leo, cálmate. Es un momento delicado. No me busques más. Leo, al oír esto, estalló, alzando la voz. ¿Qué quieres decir? Serafina, ¿tú también me desprecias? ¿Quieres romper lazos conmigo ahora que mi familia está en problemas? No, no es eso. Baja la voz. ¿Quieres que mis padres se enteren? Serafina intentó taparle la boca desesperadamente, pero Leo, presa del pánico y la rabia por el abandono, había perdido la razón. De repente, apartó la mano de Serafina y comenzó a insultarla abiertamente, con palabras cargadas de acusaciones y resentimiento. Provocada, la mirada de Serafina se volvió gélida. Ella alzó la mano y le propinó una fuerte bofetada. El crujido resonó en la noche, haciéndolo aún más nítido. Leo se cubrió el rostro con las manos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad, mirando fijamente a Serafina. Murmuró un par de veces, pero al final no dijo nada. Sus ojos se enrojecieron antes de darse la vuelta y salir corriendo. Entré en internet y vi a Leo publicando constantemente estados de tristeza y enfado, como si esperara que Serafina lo consolara y le pidiera disculpas, como siempre hacía cuando discutían. Pero, por desgracia, esta vez se llevaría una decepción. Serafina se había volcado por completo en sus estudios, sin prestar atención a ninguno de sus mensajes. El humor de Leo también se volvió cada vez más inestable e irritable. Mientras hacía los deberes en mi habitación, de vez en cuando lo oía romper cosas o gritar desde la habitación contigua. Tal vez por fin empezaba a darse cuenta de que, sin la carpa de la suerte que le había prestado, su mente ya no era tan aguda como antes. La prodigiosa memoria de la que tanto presumía se había desvanecido. En clase, cuando los profesores le preguntaban, a menudo tartamudeaba con torpeza, incluso cometiendo los mismos errores varias veces. Las miradas de sus compañeros a su alrededor cambiaron gradualmente, pasando de la admiración a la duda, con un toque de regocijo malicioso. Poco a poco, comenzaron a murmurar a sus espaldas, «Oigan, ¿se han dado cuenta? Las notas de Serafina han bajado muchísimo últimamente». Sí, es cierto. Antes, parecía que no estudiaba mucho,
pero siempre sacaba notas excelentes. Pensaba que era una verdadera genio. ¿Genio? Ja. Creo que probablemente usaba trucos en los exámenes desde siempre, ahora con cámaras en las aulas. Quedó completamente expuesta. Los susurros, aunque bajos, bastaron para que Serafina los oyera. Finalmente, después de que un profesor la llamara y ella respondiera incorrectamente, oyó a un estudiante a su lado burlarse de ella, llamándola una falsa erudita. Serafina perdió completamente el control. De repente se levantó, se abalanzó sobre él, discutiendo a gritos e incluso empujándolo con fuerza, haciéndolo caer al suelo. «Estás diciendo tonterías», gritó. «Jamás hice trampa. Mis calificaciones se basan en mi propio mérito». El comportamiento casi irracional de Serafina asustó a bastantes estudiantes. El chico al que empujaron se levantó rápidamente. Se limpió la sangre de la comisura de los labios y sonrió con sorna. «Ja, ja, oí que a partir del mes que viene, para evitar las trampas, todas las salas de examen tendrán cámaras de alta definición. Así, todo el mundo verá claramente si de verdad tienes talento o no». Serafina temblaba de rabia, y sin poder contenerse, replicó, «¿Y qué si lo hacen? No te tengo miedo. Con cámaras, seguiré haciéndolo bien». El chico se mostró más engreído y, a propósito, alzó la voz. «Hagamos una apuesta. El próximo mes, si no quedas entre los 20 mejores de toda la clase en el examen», hizo una pausa, y luego enfatizó, «no, ni siquiera entre los 30 mejores. Si no quedas entre los 30 mejores, tendrás que admitir delante de toda la escuela que una vez hiciste trampa en los exámenes y pedirme disculpas públicamente». Toda la clase estalló en júbilo, vitoreando el espectáculo. El rostro de Serafina palideció. Apretó los dientes, pronunciando cada palabra con claridad. «Si quedo entre los 30 primeros, tendrás que admitir que inventaste historias, me difamaste y me pediste disculpas delante de toda la escuela». El chico se limitó a decirle, «¿Quién le tiene miedo a quién?». Luego silbó y volvió a su asiento, con una expresión de gran satisfacción. Sin embargo, justo una semana antes del examen, una noticia impactante se extendió inesperadamente por toda la escuela. Leo, mientras participaba en carreras callejeras cerca del colegio, había sufrido un grave accidente. Lo habían trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos y seguía en coma, en estado crítico. Al enterarme, me sorprendió un poco. En mi vida pasada, Leo tuvo su accidente tras los exámenes de ingreso a la universidad debido a conflictos amorosos con Serafina y otros factores emocionales que lo desestabilizaron, perdió el control y, al conducir a toda velocidad, murió instantáneamente. Recordaba con claridad cómo, en mi vida pasada, había visto por casualidad a Leo acorralado por unos matones del barrio en un callejón cerca de la escuela. Parecía que se habían sentido ofendidos o utilizados por él antes y ahora le exigían un pago. «Señor Sterling, no me ha pagado lo de la última vez. ¿Y qué hay de la generosa recompensa que le prometí por encargarme de ese tipo problemático?». A pesar del miedo, Leo intentó mantener la calma, valiéndose de la influencia de su familia para intimidarlos. «¿Qué quieren? ¿Saben quién soy? Si me tocan, mi padre no se lo perdonará». Pero era evidente que los matones estaban desesperados o ya no se dejaban intimidar por su fachada de niño rico. Atacaron de inmediato. Leo estaba muy golpeado. En ese momento, dudé un instante, pero finalmente decidí llamar a la policía. Sin embargo, antes de que llegaran, para evitar que le causaran más lesiones, reuní todo mi valor. Tomé un ladrillo de la calle, salí corriendo y grité, «¡Viene la policía!». Efectivamente, se sobresaltaron y sus movimientos se paralizaron por un instante. Aunque después se dieron cuenta de que habían sido engañados. A Leo le dio tiempo suficiente para recuperar el aliento. Por suerte, la policía llegó a tiempo y Leo escapó, pero quedó lleno de moretones y tuvo que pasar varios días en el hospital. Aunque nunca me dio las gracias, sí que se asustó y se portó bien durante un tiempo. El incidente en el que unos matones lo golpearon en la calle manchó su reputación y le causó una gran vergüenza. Además, me guardaba rencor en secreto, pues creía que, al haber aparecido y llamado a la policía, lo había humillado aún más. Más tarde, tras su muerte, Serafina incluso utilizó este incidente para distorsionar la verdad, culpándome en parte de la muerte de Leo. Dijo que me había entrometido en asuntos ajenos, destruyendo su autoestima, radicalizándolo y,
En definitiva, llevándolo por un camino de autodestrucción. Serafina tergiversó los hechos, convirtiéndome en el culpable indirecto de la muerte de Leo. En mi vida anterior, gracias a su excelente rendimiento académico y a su condición de hija de la familia Vance, era una figura prominente en la escuela. Tanto profesores como alumnos le creían sin dudar. Aunque algunas personas que conocían la verdad querían defenderme, Serafina las presionó, obligándolas a cambiarse de escuela o a guardar silencio. Antes no entendía por qué las cosas habían llegado a ese punto. Ahora lo entendía. Para proteger su imagen, para negar cualquier vínculo con la muerte de Leo, para mantener su posición en la familia Vance y su futuro, era capaz de sacrificarlo todo, de inventar cualquier mentira, incluso sobre mí, a quien llamaba su hermano adoptivo. Por primera vez en mi vida, sentí un profundo y visceral asco por Serafina. Corrí al baño y vomité en el lavabo durante un buen rato antes de poder parar. En esta vida, debido a mi renacimiento, muchos destinos habían cambiado. Leo, debido al escándalo de las fotos y el vídeo de acoso, fue humillado públicamente en Internet. Su padre, enfurecido, lo castigó severamente, llegando incluso a amenazar con enviarlo a un internado militar en el extranjero. Buscó consuelo en Serafina, pero solo encontró frialdad y una bofetada. Tal vez esta serie de traumas lo dejó completamente trastornado, llevándolo a participar en carreras callejeras temerarias en busca de una descarga de adrenalina, lo que finalmente resultó en una tragedia. Aunque el momento y la causa específica fueron diferentes a los de mi vida pasada, él tampoco pudo escapar a su destino. La única diferencia fue que esta vez no murió instantáneamente, sino que permaneció inconsciente en la UCI, su vida pendiendo de un hilo. En cuanto a Serafina, al enterarse de la noticia, solo dudó un instante antes de recuperar al instante su habitual frialdad. Era como si la persona del hospital no tuviera nada que ver con ella. Ni siquiera lo visitó una sola vez. Reuní las complejas emociones en mi corazón y seguí sumergiéndome en mis estudios. Tenía que valerme por mí misma para asegurar un futuro digno. El segundo examen mensual llegó puntualmente. El día en que se anunciaron los resultados, Serafina volvió a ser el centro de atención, pero esta vez por motivos negativos. Caleb, el alumno con quien había hecho la apuesta, lideró a un grupo de estudiantes para bloquear la puerta del aula. Caleb era uno de los alumnos más brillantes del colegio y desde hacía tiempo le disgustaba la fachada ostentosa y ambiciosa de Serafina. Cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta, y miró a Serafina, que acababa de recibir su boletín de notas. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sonrió con desdén. Vaya, señorita Serafina Vance, ¿a dónde tiene tanta prisa? ¿No tenemos una apuesta pendiente? Veamos su puesto en la clase. Puesto 45. Vaya. Eso no te acerca ni de lejos al top 30. ¿Vas a cumplir tu promesa? Admite ante toda la escuela que hiciste trampa y discúlpate conmigo. Una multitud de estudiantes se congregó de inmediato, estirando el cuello como jirafas y cuchicheando a viva voz. Serafina había vuelto a bajar en las calificaciones, cayendo directamente al nivel medio de su clase. Su rostro se puso rojo como un tomate, y sus manos apretaban la boleta de calificaciones con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Miró fijamente a Caleb, con los labios temblando, pero fue incapaz de replicar. Al fin y al cabo, había hecho la apuesta delante de toda la clase. Ahora que había perdido, no podía retractarse ante tanta gente expectante. El desdén de Caleb se intensificó. ¿Qué? No puedes admitirlo. ¿Por qué me miras así? Si no tienes la capacidad, no te jactes. Parece que tus notas anteriores eran bastante dudosas. Ahora que hay cámaras en las aulas de examen, quedas en evidencia al instante. Creo que ni siquiera es tan bueno como Asher, el que está sentado en esa esquina. Al menos se esfuerza de verdad. Mejora con cada examen, y eso se nota. Al oír su nombre, me detuve un instante, mirando a Caleb. Me miraba con una mirada significativa. Al instante siguiente, Serafina, como si no pudiera soportar más humillación, empujó con fuerza a Caleb y rompió a llorar, saliendo corriendo del aula. Caleb retrocedió tambaleándose, observó la figura de Serafina alejándose y resopló. Ah, ¿se rinde y huye? ¡Miren todos!
La otrora orgullosa heredera ahora es una cobarde. Las risas estallaron en el aula y se extendieron por el pasillo. Serafina no cumplió su promesa ni volvió a clase. Oí que después salió y bebió mucho alcohol, y que solo un conductor la trajo a casa muy tarde por la noche. Mi padre adoptivo había perdido completamente la fe en Serafina. Más allá de mantener un control mínimo y darle una mensualidad, apenas le dirigía la palabra. En cuanto a su futuro, ya no tenía ninguna expectativa. Mi madre adoptiva, aunque sufría por su hija, solo podía agachar la cabeza impotente ante la severidad de su marido. Esa noche, Serafina llamó a mi puerta. Al abrir, vi sus ojos enrojecidos, con un fuerte olor a alcohol, y su rostro reflejaba una vulnerabilidad e indefensión sin precedentes. Me miró, conteniendo las lágrimas. Asher, ahora eres la única que queda a mi lado, ¿verdad? Al verla en ese estado, solo sentí náuseas y burla. Sin dudarlo un instante, levanté la mano y la abofeteé. Esta vez, puse toda mi fuerza. ¡Fuera! Espeté con frialdad. Vi en sus ojos un horror profundo, dolor y una humillación increíble. Disgustada, cerré la puerta de golpe, excluyéndola por completo de mi vida. Tras incansables esfuerzos, por fin se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la universidad. Me admitieron en una de las mejores facultades de medicina del país, donde elegí medicina clínica. Quería ser médico, salvar vidas y ayudar a los demás. En cuanto a Serafina, debido a que había descuidado sus estudios en sus primeros años, a su escasa base de conocimientos y a la pérdida de la suerte que una vez le había brindado, su rendimiento académico había caído en picado. Aunque intentó recuperarse en la segunda mitad del semestre, al final solo consiguió entrar en una universidad privada de segunda categoría. Mi padre adoptivo se sintió avergonzado y decidió enviarla al extranjero a un colegio privado caro, con la esperanza de que mejorara su imagen y regresara. Tras los exámenes de acceso a la universidad, agradecí sinceramente a mis padres adoptivos los años que me habían dedicado. Decidí independizarme y me mudé a otra ciudad para estudiar, con la intención de costearme la matrícula y los gastos de manutención con trabajos a tiempo parcial. El día que empaqué mis maletas y me fui de la casa de los Vance, mi madre adoptiva lloró, con los ojos enrojecidos, apretándome la mano con fuerza, reacia a soltarme. Asher, nuestra familia no es tan pobre como para no poder mantenerte. ¿Por qué te sometes a semejante penuria? Puedes ir a otra ciudad y aún así podremos costear tus estudios universitarios. Mi padre adoptivo estaba a su lado, con el rostro reflejando un claro remordimiento y arrepentimiento. Quédate, hijo. Pero me negué a todo. Comprendieron que mi firme decisión de irme se debía en gran parte a que Serafina y yo ya no podíamos convivir pacíficamente bajo el mismo techo. Años atrás, fue Serafina quien tomó la mano de mi padre adoptivo, me señaló y dijo: «Padre, tráelo a casa. Que sea mi hermano adoptivo. Yo me ocuparé de él». Pero ella no se ocupó de mí. Al contrario, por celos y desconfianza, me difamaba constantemente delante de nuestros padres adoptivos, buscando cualquier excusa para echarme la culpa de todo y de los problemas que ella misma había causado. El corazón no es ciego. Mis padres adoptivos no pudieron evitar percibir quién era sincero y quién era mentiroso. Finalmente, al ver mi determinación, mi padre adoptivo solo suspiró profundamente, dejando de intentar retenerme. Me entregó una tarjeta bancaria y me dijo: «Este es un pequeño detalle de tu madre y mío. Debes aceptarlo». La tomé, pero en secreto me prometí no volver a tocar ese dinero a menos que no hubiera otra opción. Al subir al taxi y alejarme de la casa donde estaba la furgoneta, eché un vistazo al segundo piso y vi a Serafina de pie en silencio en el balcón, observándome marcharme. Ni siquiera me molesté en volver la vista atrás, mantuve la espalda recta, adentrándome en una nueva vida que me pertenecía por completo. Más tarde supe que la familia Vance la había repudiado. Oí que ninguna empresa se atrevía a contratarla. Todos temían convertirse en el hazmerreír de la ciudad. Su destino era uno que ella misma había forjado meticulosamente, paso a paso, con gran dolor. En cuanto a mí, en el momento en que me empujó al abismo, todo lazo de gratitud y afecto se rompió por completo. A partir de entonces, nuestras vidas estarían separadas para siempre.